Naruto Uzumaki salvó el mundo, pero perdió demasiado en el camino. Cada victoria tenía el rostro de alguien que ya no estaba. Cada sonrisa en Konoha era el eco de un grito que nunca pudo silenciar. Héroe, Salvador, Hokage, títulos que pesaban como lápidas sobre su espalda. ¿Qué haría un héroe si tuviera una segunda oportunidad para evitar cada tragedia? ¿Y si el poder de cambiar el pasado no fuera un regalo, sino la condena más cruel? El cuerpo de Naruto Uzumaki cayó sobre tatami húmedo, no el cuerpo que había sostenido el peso del mundo, un cuerpo más ligero, más joven, manos sin las cicatrices de 1000 batallas, respiración entrecortada de quien aún no ha visto morir a sus maestros. Abrió los ojos y el techo de su departamento lo golpeó como un puño en el estómago. Ese techo, esa grieta en la esquina que había arreglado después de entrenar el Rasengan por primera vez. Esa grieta que no existía en sus últimos años porque el departamento había sido demolido para construir viviendas para los refugiados de guerra. Se incorporó de golpe. Las manos temblaban. Conocía esas manos. Las había olvidado, pero su cuerpo las recordaba. 12 años, tal vez 13. Corrió hacia el espejo roto que colgaba junto a la ventana. El reflejo lo destrozó. Un niño. Un maldito niño con ojos que no deberían conocer lo que conocían. Ojos azules que habían visto arder el mundo. Que habían visto a Neji desangrarse, a Jiraiya hundirse, a Sasuke consumirse en odio una y otra vez hasta que casi no quedaba nada que salvar. «No es posible», murmuró. Su voz era aguda, infantil, detestable. «Esto no es real». La risa dentro de su mente fue grave, antigua, infinitamente cansada. «Oh, mocoso, es muy real, demasiado real». Kurama. Pero no el Kurama furioso de su infancia, no la bestia que rugía exigiendo sangre. Esta voz tenía el peso de la camaradería, del sacrificio compartido, del final. Kurama. ¿Cómo? No lo sé. Un segundo estábamos muriendo. Al siguiente. Esto. Tu chakra retrocedió. El sello retrocedió. Todo retrocedió. Pero nosotros no, Naruto. Nosotros recordamos. Naruto se dejó caer contra la pared. Las lágrimas llegaron sin permiso. No lágrimas de niño. Lágrimas de un hombre que había enterrado demasiados nombres. Que había pronunciado demasiados discursos fúnebres. Que había sostenido demasiadas manos mientras se enfriaban. «Todos están vivos», susurró. «Kurama, están todos vivos. Por ahora». Esas dos palabras eran un abismo. Naruto conocía las fechas. Conocía los momentos exactos en que el mundo había comenzado a romperse. La masacre Uchiha, la invasión de Orochimaru, la muerte de Hiruzen, la muerte de Asuma, la muerte de Jiraiya, la destrucción de Konoha, la guerra, nombres y nombres y nombres grabados en piedra. Se puso de pie. Las piernas eran débiles, pero obedecieron. Salió a las calles de Konoha y el sol de mediodía lo cegó. Konoha, antes de Pain. Konoha, antes de que el cielo se partiera y la tierra se abriera. Edificios que conocía como fantasmas ahora sólidos bajo sus pies. Voces que había olvidado llenando el aire. El olor a ramen de Ichiraku sin el toque amargo de la ceniza. Caminó como sonámbulo entre las calles. Cada esquina era un recuerdo. Cada rostro era un puñal. Un flash naranja cruzó su visión. Sasuke. Sasuke Uchiha caminando con las manos en los bolsillos, el ceño fruncido en esa expresión de perpetua molestia que Naruto había aprendido a leer como un libro. Pero este Sasuke aún tenía familia. Este Sasuke aún dormía en una casa con voces. Aún entrenaba bajo la mirada orgullosa de un padre. Aún no había despertado el Sharingan sobre los cadáveres de todos los que amaba. Naruto quiso correr hacia él, abrazarlo, advertirle, decirle que Itachi no era el monstruo, que Danzo era la serpiente real, que todo, absolutamente todo podía evitarse. Pero sus pies se clavaron al suelo. ¿Cómo le explicas a alguien que su mundo está a punto de terminar? ¿Cómo le dices a un niño que lo conoces roto cuando aún está entero? «No puedes salvarlos a todos», murmuró Kurama. «No de la forma en que quieres. Entonces los salvaré de la forma en que pueda».
Durante días, Naruto observó, memorizó, reconstruyó la línea temporal en su mente con la precisión brutal de quien la había vivido. La masacre. Uchiha estaba cerca, demasiado cerca. Podía sentir la tensión en el aire, las reuniones secretas, las miradas entre los miembros del clan, la fricción con la aldea. Danzo moviendo sus piezas en la oscuridad como siempre lo había hecho. Danzo Shimura. Ese nombre era veneno. Naruto había descubierto la verdad demasiado tarde en su vida anterior. Había descubierto que detrás de cada tragedia, detrás de cada decisión que había desangrado a Konoha, estaba la sombra de ese hombre. Root. El entrenamiento de niños como armas desechables, la manipulación de Hanzo, el empuje hacia la masacre Uchiha, el brazo lleno de Sharingans robados, crímenes que nunca fueron juzgados porque el monstruo murió en sus propios términos. No esta vez. Naruto comenzó a moverse en las sombras, no como el ninja ruidoso que había sido, como el Anbu fantasma que nunca fue pero podría haber sido. Clones de sombra dispersos por toda la aldea, escuchando, grabando conversaciones, siguiendo a miembros de Root, documentando cada movimiento de Danzo con la paciencia de alguien que ya había perdido todo. Kurama observaba desde dentro. Esto es peligroso, mocoso. Si Danzo siente que alguien lo está investigando, que lo sienta, pero no podrá detener lo que ya está en marcha. 3 semanas después, Naruto se arrodilló frente al Hokage. Hiruzen Sarutobi lo miró con esa mezcla de afecto y preocupación que siempre había tenido para el niño problemático de la aldea. El viejo aún no sabía que estaba hablando con alguien que lo había visto morir, que había llorado sobre su tumba, que había jurado continuar su voluntad de fuego mientras Konoha ardía. «Naruto, ¿qué te trae aquí tan temprano?» Naruto colocó un pergamino sobre el escritorio. Un pergamino grueso, sellado con técnicas que había aprendido de Jiraiya años en el futuro. Hiruzen lo miró con curiosidad antes de abrirlo. La expresión del Hokage cambió con cada línea. La preocupación se convirtió en alarma. La alarma se volvió horror. Nombres, fechas, ubicaciones de las bases de Root, registros de misiones no autorizadas, evidencia de experimentación con Hashirama Senju, planes para desestabilizar el clan Uchiha. Todo meticulosamente documentado, todo imposible de ignorar. ¿De dónde sacaste esto? La voz de Hiruzen temblaba. No importa. Lo que importa es que es verdad. Y si no actúas ahora, la aldea sangrará de formas que no puedes imaginar. Hiruzen estudió a Naruto. Realmente lo estudió. Y por un momento, Naruto se preguntó si el viejo shinobi podía ver a través del tiempo. Si podía detectar la edad en esos ojos jóvenes. Esto es extremadamente grave. Danzo es un traidor, un manipulador, un asesino de niños. Lo sé, viejo. Sé exactamente lo que es. El silencio fue denso. Finalmente, Hiruzen asintió lentamente. Investigaré esto personalmente. Si es verdad, es verdad. Toda palabra, y tienes menos tiempo del que crees. Naruto salió de la oficina del Hokage con el peso del mundo redistribuyéndose sobre sus hombros. Había plantado la semilla. Ahora solo podía esperar que creciera lo suficientemente rápido. Esa noche, Danzo Shimura sintió ojos sobre él. No podía verlos, no podía detectarlos, pero estaban ahí. Y por primera vez en décadas, el hombre que había operado en las sombras absolutas sintió un destello de algo que había olvidado. Incertidumbre. La investigación de Hiruzen fue rápida y brutal. Cada base de Root fue inspeccionada. Cada documento fue confiscado. Cada niño soldado fue liberado y rehabilitado. Danzo fue confrontado en una sesión cerrada del consejo. Naruto nunca supo exactamente qué se dijo. Solo supo que Danzo Shimura fue removido de toda posición de poder. Confinado, vigilado, neutralizado. Pero la victoria tenía sabor a ceniza. Porque esa misma noche, Naruto se encontró frente a la mansión Uchiha. Las luces estaban encendidas. Risas filtradas a través de las ventanas. Sasuke entrenando en el patio con su padre. Itachi observándolos desde la sombra con una sonrisa suave. La masacre había sido retrasada. Tal vez incluso prevenida. Pero el tiempo se resistía.
Naruto sintió la distorsión antes de verla. Un tirón en su chakra. Un eco de algo que ya no debería existir, pero insistía en manifestarse. Kurama gruñó dentro de él. El mundo quiere corregirse. Los eventos quieren ocurrir. Cambiaste algo fundamental y el tiempo está tratando de compensarlo. ¿Qué significa eso? Significa que salvaste a los Uchiha. Pero algo más tendrá que romperse. El balance exige sangre, Naruto. Siempre lo hace. Naruto cerró los puños. No. Rechazaba esa lógica. Rechazaba la idea de que la tragedia era inevitable, que el sufrimiento era una constante cósmica. Había vuelto para cambiar el destino, y lo haría incluso si el universo mismo se resistía. Los meses pasaron. Naruto ya no podía pretender ser el niño que había sido. Era demasiado fuerte, demasiado rápido, demasiado consciente. En la academia, los instructores lo miraban con una mezcla de asombro y alarma. Dominaba técnicas que no debería conocer. Respondía a preguntas con la precisión de alguien que había vivido las respuestas. ¿Y Kurama? Kurama ya no era un secreto que podía ocultar. La primera vez que accedió al chakra del Kyuubi en un entrenamiento, Iruka casi tiene un paro cardíaco. No era el chakra salvaje y corrosivo de un Jinchuriki luchando contra su bestia. Era poder controlado, refinado, colaborativo. Naruto y Kurama trabajaban como una unidad desde el principio porque ya habían peleado 1000 batallas juntos. Naruto, ¿cómo estás haciendo esto? Iruka lo miraba con una mezcla de miedo y respeto. Práctica, fue todo lo que Naruto dijo. Pero la verdad era más complicada. La verdad era que había muerto con Kurama, que habían compartido el último aliento, y cuando el tiempo los había traído de vuelta, el sello que los separaba parecía más delgado, como si la muerte hubiera reescrito las reglas de su unión. Sasuke notó el cambio inmediatamente. El Uchiha que siempre había sido el prodigio ahora era superado, no gradualmente, abruptamente. Naruto esquivaba golpes que no debería poder ver, contraatacaba con fuerza que no debería poseer. Y peor, lo hacía con una expresión de tristeza, como si ganar no le trajera alegría, como si cada victoria fuera un recordatorio de algo perdido. ¿Quién eres? Sasuke le preguntó un día después de un sparring particularmente brutal. Naruto lo miró. Realmente lo miró. Y Sasuke vio algo en esos ojos azules que lo hizo retroceder. Profundidad, dolor, historia. Cosas que no deberían existir en alguien de su edad. Soy tu amigo, dijo Naruto finalmente. Incluso cuando no quieres que lo sea. Pero la amistad se había vuelto complicada. Sasuke ya no perseguía a Naruto con esa determinación desesperada de superarlo. Ahora lo estudiaba, desconfiaba. Veía en Naruto algo que no podía nombrar pero que lo inquietaba profundamente. La rivalidad que había definido sus vidas estaba mutando en algo más oscuro. Y entonces llegó Orochimaru. El Sannin apareció antes de tiempo, meses antes de los exámenes Chunin. Como si algo lo hubiera llamado. Como si pudiera oler el cambio en el aire. Naruto lo sintió antes de verlo. Ese chakra frío y serpenteante que había aprendido a odiar. Esa presencia que había perseguido a Sasuke como una sombra hambrienta. Se encontraron en el bosque de la muerte, no durante un examen. Solo dos sombras bajo la luna. Orochimaru emergió de entre los árboles con esa sonrisa que era mitad diversión, mitad hambre. Fascinante. El contenedor del Kyuubi irradia poder que no debería poseer. Dime, niño, ¿qué secretos escondes? Naruto no respondió, solo entró en modo ermitaño. El chakra de Kurama fluyó como lava dorada alrededor de su cuerpo. Los ojos se volvieron verticales. La presencia se expandió hasta que los árboles temblaron. Orochimaru dejó de sonreír. Esto es imposible. Nadie controla al Kyuubi a esta edad. Nadie. Hay muchas cosas imposibles en este mundo, dijo Naruto. Su voz tenía dos capas, la suya y la de Kurama, mezcladas en armonía perfecta. Y estás frente a una de ellas. Pelearon. Fue breve, pero brutal. Naruto no usó técnicas complejas. No necesitaba hacerlo. Velocidad pura. Fuerza abrumadora. Coordinación perfecta con Kurama. Orochimaru escapó, pero lo hizo sangrando. Lo hizo sabiendo que había encontrado algo que no entendía. Y lo peor para Naruto fue darse cuenta de que al mostrar su poder, había acelerado todo.
Orochimaru ahora lo quería a él tanto como quería a Sasuke. Akatsuki comenzaría a moverse antes de tiempo. Había cambiado demasiado, y el mundo estaba respondiendo. Las pesadillas llegaron después. Naruto despertaba empapado en sudor, con el sonido de las alarmas de guerra resonando en oídos que aún no habían escuchado esas alarmas en esta línea temporal. Veía a Neji desangrarse. Veía a Jiraiya hundirse. Veía a la aldea arder una y otra vez. Y lo peor era que no sabía si esos recuerdos eran del pasado o del futuro. Si al cambiar los eventos había creado nuevas tragedias o simplemente pospuesto las antiguas. No puedes salvarlos a todos. Kurama repetía. Se había vuelto un mantra, una advertencia, una verdad que Naruto se negaba a aceptar. Puedo intentarlo. Intentar no es suficiente. Cada cambio que haces crea ondas. Algunas ondas se vuelven tsunamis. ¿Qué pasa si salvar a uno condena a 10? Naruto no tenía respuesta, solo tenía determinación, y eso tendría que ser suficiente. Los años pasaron en una neblina de entrenamiento y vigilancia. Naruto se graduó de la academia antes de tiempo. Fue asignado al equipo 7 porque algunas cosas parecían inmutables. Pero este equipo 7 era diferente. Kakashi notaba la diferencia inmediatamente. Naruto no era el payaso ruidoso, era callado, observador, letal cuando era necesario. Y había momentos en que Kakashi juraba que veía algo en esos ojos azules que le recordaba a veteranos de guerra. ¿Cuántas batallas has peleado, Naruto? Kakashi le preguntó un día. Más de las que puedo contar. Naruto respondió sin pensar. Luego se dio cuenta de su error. En entrenamiento, quiero decir. Pero Kakashi no era tonto. El Copy Ninja había visto demasiado para no reconocer trauma real. Y Naruto Uzumaki, de alguna forma imposible, estaba traumatizado de formas que no encajaban con su edad. La misión a la Tierra de las Olas ocurrió. Zabuza apareció como estaba destinado a aparecer, pero esta vez, cuando enfrentó a Naruto, el encuentro fue diferente. Naruto se movía como alguien que había peleado contra espadachines legendarios. Esquivaba con precisión milimétrica, contraatacaba con técnicas que no debería conocer. Y cuando Zabuza cayó finalmente, lo hizo mirando a Naruto con algo parecido al reconocimiento. He peleado contra muchos shinobi en mi vida, dijo Zabuza mientras se desangraba. Pero tú tienes ojos de alguien que ha visto el final del mundo. Naruto no respondió. Solo cerró los ojos de Haku cuando la niña dejó de respirar. Solo se quedó de pie mientras Zabuza pronunciaba sus últimas palabras sobre los sueños y los demonios. Y luego, cuando todo terminó, lloró. Lloró porque sabía que podría haberlo salvado. Podría haber cambiado su destino. Pero hacerlo significaría desviarse demasiado de la línea temporal. Significaría crear paradojas que no podía predecir. Salvar el mundo fue más fácil que salvar a las personas que amaba. Esa frase lo perseguía. Se había convertido en su verdad fundamental. Los exámenes Chunin llegaron. La invasión de Orochimaru se desarrolló como estaba destinada a desarrollarse. Naruto peleó contra Neji sabiendo exactamente cómo iba a terminar la batalla, sabiendo que cada palabra que dijera podría cambiar el curso de la vida de Neji, sabiendo que este Neji aún no había aceptado su destino, que aún tenía tiempo de ser salvado de la amargura. El destino no es una jaula, le dijo Naruto mientras Neji yacía derrotado. Es una mentira que nos decimos cuando tenemos miedo de cambiar. Neji lo miró con ojos amplios. ¿Cómo puedes decir eso? Tú que naciste con el Kyuubi. Tú que estabas destinado a... Estaba destinado a destruir, a ser odiado, a morir solo. Pero decidí que ese destino era basura. Y lo cambié. Tú puedes hacer lo mismo, Neji. No dejes que una marca en tu frente defina quién eres. Fueron palabras que Naruto había querido decir la primera vez, palabras que había dicho torpemente entonces. Pero ahora, con décadas de experiencia comprimidas en su mente, resonaban diferente, más profundas, más verdaderas. Y Neji, por primera vez, comenzó a creer. Pero entonces vino la invasión. Orochimaru levantó la barrera. Hiruzen enfrentó a su estudiante. Y Naruto, observando desde lejos, sintió el mundo ralentizarse. Conocía este momento. Conocía cada segundo de esta tragedia. Hiruzen iba a morir.
El viejo Hokage iba a sacrificarse sellando las almas de los primeros Hokages, y parte del poder de Orochimaru. Iba a morir porque era viejo y cansado, y porque creía que era su deber proteger la aldea con su último aliento. Naruto podía salvarlo. Tenía el poder, tenía el conocimiento. Podía atravesar esa barrera con fuerza bruta si era necesario. Kurama estaba listo. El chakra bullía bajo su piel. Todo lo que tenía que hacer era actuar, pero sus pies no se movían, porque sabía lo que pasaría si salvaba a Hiruzen. Tsunade nunca se convertiría en Hokage. La cadena de eventos que llevaría a entrenar con Jiraiya cambiaría. El enfrentamiento con Pain cambiaría. Cada pequeño ajuste en la línea temporal crearía ramificaciones imposibles de predecir. ¿Y si salvar a Hiruzen significaba que Konoha caía de otra forma? ¿Qué si significaba que más personas morían? Naruto, Kurama rugió dentro de él. Decide, ahora. Las lágrimas corrían por el rostro de Naruto. Lágrimas de impotencia, de furia, de odio hacia sí mismo. Porque por primera vez desde que había vuelto, entendió la verdad completa. El conocimiento era una maldición. Saber el futuro no te daba poder. Te quitaba opciones. Cada decisión se volvía un laberinto de consecuencias no intencionadas. Cada vida salvada potencialmente condenaba a otra. Y la única forma de evitar crear paradojas catastróficas era dejar que algunas tragedias ocurrieran. Hiruzen Sarutobi murió como estaba destinado a morir. Y Naruto Uzumaki se quedó de pie a la distancia, odiándose a sí mismo, odiando el universo, odiando el tiempo mismo. El funeral fue peor que la primera vez, porque esta vez Naruto estaba consciente de cada instante, de cada lágrima, de cada discurso sobre la voluntad de fuego. Kakashi habló, Konohamaru lloró, la aldea guardó luto, y Naruto permaneció en la parte de atrás, con las manos temblando, sabiendo que había elegido dejar morir a alguien. Esa noche, Kurama habló en voz baja. No fue tu culpa. Lo fue. Pude salvarlo. Y quizás destruir todo lo demás en el proceso. Escucha, mocoso. He vivido miles de años. He visto civilizaciones levantarse y caer, y he aprendido algo. El tiempo no es una línea, es una red. Tira de un hilo y toda la red se reconfigura. A veces de formas que no puedes predecir. A veces en formas catastróficas. Entonces, ¿qué se supone que haga? ¿Solo observar mientras todos mueren otra vez? No. Eliges tus batallas. Salvas lo que puedes sin destruir el resto. Y aceptas que no eres un dios. Eres solo un shinobi con demasiado conocimiento y muy poco tiempo. Naruto no durmió esa noche, ni las siguientes 100 noches. Se sumergió en el entrenamiento con una intensidad que alarmó incluso a Kakashi. Dominó el Rasengan en días en lugar de semanas. Comenzó a entrenar en modo sabio antes de que Jiraiya siquiera le ofreciera llevarlo con los sapos. Empujó su cuerpo más allá de sus límites una y otra vez porque el dolor físico era más soportable que el dolor mental. Sasuke observaba desde la distancia. El Uchiha había cambiado también. Su familia estaba viva, sí, pero algo en él se había oscurecido de todas formas. Tal vez era la forma en que Naruto lo miraba a veces, con tristeza, con conocimiento de algo que Sasuke no entendía. Tal vez era la sensación de que su rival ya no lo veía como competencia, sino como algo que necesitaba ser protegido. Y Sasuke Uchiha odiaba ser protegido. ¿Por qué actúas como si ya me conocieras? Sasuke le preguntó un día. Como si ya hubiéramos vivido toda una vida juntos. Naruto se quedó inmóvil. La pregunta era demasiado precisa, demasiado cercana a la verdad. Porque te conozco, Sasuke, mejor de lo que crees. Conozco tu orgullo, tu dolor, tu potencial, y sé exactamente lo que podrías convertirte si tomas las decisiones equivocadas. ¿Y qué podría convertirme? En alguien solo, alguien consumido por venganza, alguien que cambia poder por humanidad hasta que no queda nada excepto odio. Sasuke retrocedió como si lo hubieran golpeado. No sabes nada de mí. Sé todo de ti, y esa es la tragedia. Después de ese día, Sasuke comenzó a alejarse. No porque odiara a Naruto, sino porque algo en las palabras de Naruto resonaba con una verdad que lo aterraba. Como si Naruto hubiera visto una versión de él que aún no existía. Una versión oscura. Y la certeza en la voz de Naruto sugería que esa versión no era solo posible, sino probable.
El tiempo seguía moviéndose. Tsunade se convirtió en Hokage. Jiraiya comenzó a entrenar a Naruto en viajes fuera de la aldea, pero este entrenamiento era diferente. Naruto ya conocía todo lo que Jiraiya iba a enseñarle. Había pasado años perfeccionando el Rasengan. Había dominado el modo sabio. Había sincronizado con Kurama a niveles que solo se alcanzaban en guerra. Jiraiya lo notó inmediatamente. Es como si ya hubieras vivido este entrenamiento. Quizás lo hice, Naruto murmuró. En otra vida. Jiraiya rió, pero la risa no llegó a sus ojos, porque el legendario Sannin estaba comenzando a sospechar algo. Algo imposible. Algo que desafiaba toda lógica, pero que explicaría todo. Pasaron meses. Akatsuki comenzó a moverse, más temprano de lo que Naruto recordaba, pero moviéndose de todas formas. Porque la organización no dependía solo de una línea temporal, dependía de ideología, de ambición, de odio cultivado durante décadas. Cambiar algunos eventos no disolvía eso. Itachi apareció en Konoha, pero este Itachi era diferente. Su clan estaba vivo. Su hermano no lo odiaba con cada fibra de su ser. Técnicamente, Itachi no debería estar con Akatsuki, pero lo estaba. Porque algunas lealtades corrían más profundo que la familia. Algunas misiones eran más importantes que la comodidad personal. Naruto lo encontró una noche en los tejados de Konoha, 2 sombras bajo la luna. Itachi lo estudió con esos ojos Sharingan que habían visto demasiado. Eres una anomalía, Naruto Uzumaki. ¿Y tú qué eres, Itachi Uchiha? ¿Un traidor que salvó a su familia pero sigue sirviendo a asesinos? Itachi no reaccionó. Algunas lealtades trascienden la lógica. Algunas misiones requieren sacrificios que otros no pueden entender. Te entiendo más de lo que crees. Sé lo que es cargar con el peso de decisiones imposibles. Sé lo que es sacrificar tu felicidad por un bien mayor. Pero también sé que ese camino te destruye. Te vacía hasta que no queda nada excepto el deber. Por primera vez, Itachi pareció sorprendido. Hablas como alguien que ha vivido mi vida. He vivido muchas vidas. Y he aprendido que el martirio no es nobleza, es cobardía disfrazada. Itachi se quedó en silencio por un largo momento. Luego, sin decir otra palabra, desapareció en la noche. Pero Naruto sabía que había plantado una semilla. Una pequeña duda en la mente de alguien que había construido su identidad entera alrededor de la certeza. Los eventos se aceleraban. Gaara fue atacado por Akatsuki. Naruto llegó a tiempo. Esta vez no tuvo que pelear con uñas y dientes para derrotar a Deidara. Esta vez fue una masacre unilateral. Naruto se movía con la precisión de alguien que había peleado esa batalla 100 veces en su mente. Cada explosión esquivada, cada contraataque calculado. Deidara cayó sin detonar su bomba final porque Naruto lo había incapacitado antes de que tuviera la oportunidad. ¿Cómo? Deidara jadeaba en el suelo. Imposible. Es como si supieras todos mis movimientos antes de que los hiciera. Porque lo sé. He peleado contra ti antes, y esta vez no cometo los mismos errores. Gaara fue salvado. Su Biyuu intacto. Chiyo no tuvo que sacrificarse porque Gaara nunca estuvo en verdadero peligro. Y mientras Naruto permanecía sobre el cuerpo inconsciente de Deidara, sintió la primera chispa de algo que no había sentido desde que volvió. Esperanza. Tal vez podía cambiar las cosas. Tal vez podía salvar a las personas que importaban. Tal vez el universo no estaba completamente decidido a repetir las mismas tragedias. Pero esa esperanza duró exactamente 3 semanas. Porque entonces Jiraiya anunció que iba a investigar a Pain, que iba a infiltrarse en la aldea de la lluvia, que iba a descubrir los secretos de Akatsuki. Y Naruto sintió su mundo congelarse. Esta era la prueba definitiva. El momento que lo había perseguido desde que volvió. Jiraiya iba a morir, el maestro que lo había entrenado, el hombre que había creído en él cuando nadie más lo hacía, el único padre real que había conocido. Iba a ir a la aldea de la lluvia y nunca volver, a menos que Naruto lo detuviera. Pero detenerlo significaría que Pain nunca sería expuesto, que Naruto nunca dominaría el modo sabio bajo presión, que la invasión de Konoha ocurriría sin advertencia, que miles morirían en lugar de cientos, o Naruto podía ir con él. Ero Zenin, Naruto dijo una noche antes de que Jiraiya partiera.
Déjame ir contigo. Jiraiya sonrió. Naruto, esto es demasiado peligroso, incluso para ti. He estado en situaciones más peligrosas de las que imaginas. Eso es imposible. Apenas eres un adolescente, un genin, un Jinchuriki inmaduro. La voz de Naruto era fría. He peleado en guerras, he visto morir aldeas, he sostenido a amigos mientras se desangraban en mis brazos. Así que no me digas que no puedo manejar a Pain. Jiraiya se quedó inmóvil. Naruto, ¿de qué estás hablando? Y Naruto tomó una decisión que había evitado durante años. Le contó todo, no en detalle completo, pero suficiente. Le dijo que había vuelto del futuro, que había visto a Jiraiya morir, que había cargado esa culpa durante lo que sentían como vidas enteras, que estaba desesperado por salvarlo, pero aterrado de las consecuencias. Jiraiya escuchó en silencio. Y cuando Naruto terminó, el Sannin no se rió. No lo descartó como locura. En cambio, colocó una mano sobre el hombro de Naruto. Si lo que dices es verdad, entonces has cargado un peso imposible. Pero escúchame, Naruto. No puedes vivir dos vidas al mismo tiempo. No puedes estar atrapado entre lo que fue y lo que es. En algún punto, tienes que dejar ir el pasado y abrazar el presente. ¿Y si el presente se convierte exactamente en el pasado que estoy tratando de evitar? Entonces lo enfrentamos juntos, porque no estás solo, mocoso. Nunca lo has estado. Viajaron juntos a la aldea de la lluvia. Naruto sabía que esto podría romper la línea temporal irreparablemente. Sabía que cada paso era un riesgo calculado con consecuencias impredecibles. Pero no podía, absolutamente no podía, dejar que Jiraiya enfrentara a Pain solo otra vez. La lluvia era perpetua. Cada gota sentía como un recordatorio de batallas pasadas, de conversaciones nunca terminadas, de un cuerpo hundiéndose en aguas oscuras mientras el mundo seguía sin saberlo. Naruto caminaba por las calles de Ame con Jiraiya a su lado, y cada sombra sentía como un fantasma. Pain los detectó casi inmediatamente, porque en esta línea temporal, Naruto no era sutil. Era un faro de poder, un Jinchuriki que había dominado a Subihu, una anomalía que Pain no podía ignorar. El enfrentamiento ocurrió en las afueras de la aldea. Los 6 caminos de Pain emergieron de la lluvia como espectros, Nagato controlándolos desde su torre distante. Y por un momento, Naruto se permitió recordar cuando había derrotado a Pain, cuando había convencido a Nagato, cuando había encontrado otra forma. Pero este Pain no conocía a Naruto. Este Nagato no había visto su determinación, y esta batalla sería diferente. Jiraiya se preparó para pelear, pero Naruto levantó una mano. «Déjame a mí. Naruto, no seas, confía en mí». El chakra de Kurama fluyó, no salvajemente, no destructivamente, como agua dorada envolviendo el cuerpo de Naruto. Los ojos se volvieron verticales. La presencia se expandió hasta que la lluvia misma parecía evitarlos. Y Naruto habló con la voz de 2 seres. «Nagato, sé quién eres. Sé por qué haces esto. Y sé que hay otra forma». Pain se quedó inmóvil. «¿Cómo conoces ese nombre?» «Porque te he derrotado antes, porque te he convencido antes, porque en otra vida te conté sobre mi maestro, te conté sobre la paz, y elegiste creerme. Puedes elegir creerme ahora». La batalla que siguió fue diferente a cualquier cosa que Jiraiya había presenciado. Naruto no solo peleaba contra Pain, hablaba con él. Esquivaba cada ataque mientras gritaba sobre Yahiko, sobre Conan, sobre el sueño compartido de paz que había sido corrompido en dolor. El ciclo de odio no se rompe con más odio. Naruto rugió mientras desviaba el Shinra Tensei con puro chakra de Biju. Se rompe con comprensión, con perdón, con personas que eligen ser más fuertes que su dolor. ¿Y qué sabes tú del dolor?, Pain replicó. «Eres un niño jugando a Shinobi. Sé todo del dolor. He visto arder mi aldea. He sostenido a mi maestro mientras moría. He perdido todo y elegí no convertirme en ti. Esa es la diferencia». Uno por uno, los caminos de Pain cayeron. Naruto no los destruyó. Los incapacitó con precisión quirúrgica, con conocimiento exacto de cada debilidad, hasta que solo quedó el camino de Eva, hasta que Naruto se paró frente a él,
sangrando pero inquebrantable. Puedes matarme, dijo Naruto, pero no cambiará nada. El dolor solo crea más dolor. La venganza solo crea más venganza. Alguien tiene que ser lo suficientemente fuerte para romper el ciclo. Déjame ser ese alguien. Déjame demostrarte que el sueño de Jiraiya no estaba muerto. Hubo un largo silencio. Solo la lluvia. Solo respiraciones entrecortadas. Y entonces la voz de Nagato llegó, no a través del cuerpo, sino directamente en sus mentes. ¿Quién eres realmente, Naruto Uzumaki? Soy el estudiante de Jiraiya, soy el Jinchuriki del Kyuubi, y soy alguien que se rehúsa a dejar que el mundo se quiebre otra vez. No hubo una resolución completa. Nagato no se convirtió instantáneamente, pero algo cambió, una fisura en su convicción, una semilla de duda. Y cuando Naruto y Jiraiya se fueron de Ame, lo hicieron vivos. Ambos, juntos. Jiraiya no habló durante horas. Solo cuando acamparon esa noche, bajo las estrellas, lejos de la lluvia perpetua, finalmente dijo, «Realmente volviste del futuro, ¿verdad?» «Sí, y yo, moriste protegiéndome, descubriendo secretos sobre Pain, dándome la información que necesitaba para salvarlo todo. Fuiste un héroe hasta el final». Jiraiya rió, pero era una risa triste. Suena como algo que haría. Se quedó en silencio un momento. ¿Y ahora? ¿Qué pasa cuando cambias el destino de alguien que estaba supuesto a morir? No lo sé. Honestamente, no tengo idea. Tal vez cree una paradoja que destruirá todo. O tal vez algunas personas merecen vivir más de lo que el destino decidió. Eres un buen chico, Naruto. Incluso cuando tratas de actuar como si fueras viejo y sabio. Jiraiya sonrió. Pero no olvides vivir esta vida también. No solo la que recuerdas. Esta. Ahora. Porque solo tienes una oportunidad de vivirla correctamente. Naruto asintió. Pero ambos sabían la verdad. Ya era demasiado tarde para eso. Naruto estaba condenado a vivir atrapado entre dos mundos. Entre lo que fue y lo que es. Entre el pasado que recordaba y el futuro que estaba creando. Regresaron a Konoha como héroes. Habían sobrevivido a un encuentro con el líder de Akatsuki. Habían traído información invaluable. Pero Naruto no sentía victoria. Solo sentía la creciente certeza de que cada cambio tenía un precio. Y el precio llegó 3 meses después. Sasuke desapareció. No hacia Orochimaru. No hacia la venganza. Simplemente desapareció. Dejó una nota que decía solo: «Necesito encontrar mi propio camino, lejos de sombras que me conocen mejor de lo que me conozco a mí mismo». Naruto leyó esa nota 50 veces. Cada palabra era un cuchillo. Había salvado la familia de Sasuke. Había prevenido la masacre. Había hecho todo bien. Pero al hacerlo, había creado un Sasuke diferente. Uno que no estaba consumido por venganza, sino por confusión. Por la necesidad de definirse fuera de la sombra de alguien que parecía conocer todos sus movimientos antes de que los hiciera. Cambiar el pasado tiene consecuencias, murmuró Kurama. No siempre mejores, solo diferentes. Naruto se derrumbó contra la pared de su apartamento, el mismo apartamento donde había despertado años atrás en un cuerpo más joven, y por primera vez desde que volvió, consideró la posibilidad de que había cometido un terrible error. Los años que siguieron fueron un borrón de misiones y entrenamiento. Naruto se convirtió en el shinobi más fuerte de su generación por un amplio margen. Dominaba técnicas que no deberían estar en su repertorio. Se movía con una eficiencia que alarmaba incluso a los Anbu más veteranos. Y por dentro se sentía cada día más vacío. Akatsuki se movía de formas impredecibles. Con Jiraiya vivo, su inteligencia había cambiado estrategias. Con la masacre Uchiha prevenida, Obito había ajustado planes. El mundo estaba cambiando, sí, pero no necesariamente de formas controlables. Y entonces vino el momento que Naruto había estado temiendo. La Cuarta Guerra Shinobi, diferente de la que recordaba, pero llegando de todas formas, porque la guerra no dependía de eventos individuales, dependía de ideologías en conflicto, de historias de odio que se remontaban a generaciones. Cambiar algunos detalles no disolvía eso. Obito reveló su plan. Madara fue revivido. Los Biyuu fueron perseguidos.
Y Naruto se encontró de pie en un campo de batalla, enfrentando enemigos que conocía íntimamente, pero que no lo conocían a él de la misma forma. Kurama habló en su mente. Última oportunidad, mocoso. ¿Salvas el mundo otra vez? ¿O dejas que se salve a sí mismo? ¿Qué tipo de pregunta es esa? Una válida. Has cambiado tanto que esta guerra es diferente. Más personas vivas, diferentes alianzas. Si intervienes como hiciste antes, podrías salvarlo todo, o podrías destruirlo todo. ¿Cuál eliges? Naruto miró a través del campo de batalla. Vio a Neji, vivo y fuerte. Vio a Jiraiya coordinando estrategias. Vio a cientos de personas que habían muerto en su línea temporal anterior, ahora peleando con determinación. Vio las consecuencias de sus cambios, algunas buenas, algunas impredecibles, y tomó su decisión. Peleo, pero no solo. Esta vez confío en ellos. Esta vez dejo que escriban su propio destino mientras yo escribo el mío. La batalla fue épica. Naruto no se contuvo. Liberó todo el poder que había acumulado. Modo sabio perfecto, sincronización total con Kurama. Técnicas que había desarrollado en 2 vidas. Se convirtió en el faro de esperanza que la Alianza Shinobi necesitaba. Pero no hizo todo solo. Neji peleó a su lado y sobrevivió porque Naruto estaba ahí para cubrirlo en el momento crítico. Jiraiya enfrentó a Obito con sabiduría ganada de años adicionales de vida. Sasuke regresó en el momento culminante, no por venganza sino por elección. Porque había encontrado su camino y ese camino lo había traído de vuelta a casa. La guerra terminó de forma diferente. Menos muertes, más supervivientes. Pero el peso sobre Naruto era el mismo. Porque había cargado 2 guerras, había visto 2 apocalipsis. Y sabía que el precio de cambiar el destino era vivirlo 2 veces. Cuando todo terminó, cuando el polvo se asentó y Konoha comenzó a reconstruir, Naruto se encontró de pie en el memorial de piedra. Pero este memorial tenía menos nombres que el que recordaba. Cientos de nombres que no estaban tallados en piedra porque esas personas todavía respiraban. ¿Valió la pena? Sasuke apareció a su lado, más viejo ahora, más sabio, aún con esa expresión de perpetua contemplación. No lo sé, Naruto admitió. Salvé a personas, cambié destinos, pero también creé nuevos problemas, nuevos conflictos, nuevas tragedias. ¿Quién soy yo para decidir qué versión del mundo es mejor? Eres alguien que se preocupó lo suficiente para intentarlo. Eso tiene que contar para algo. Naruto sonrió débilmente. ¿Sabes? En la otra línea temporal, fuimos rivales hasta el final. Peleamos una última batalla que casi nos mata a ambos, y después de todo eso, nos convertimos en los mejores amigos. ¿Y en esta? Ni siquiera sé qué somos. Sasuke consideró esto. Quizás somos algo nuevo, no atados por el destino que recuerdas, no definidos por tragedias que preveniste, solo nosotros. Era una idea simple, pero resonaba con algo profundo, porque Sasuke tenía razón. Esta era una nueva línea temporal, una nueva historia, y Naruto podía elegir vivirla en lugar de simplemente corregirla. Los meses pasaron. Naruto fue nombrado Hokage, más joven de lo que había sido en su línea temporal original, pero con la experiencia de décadas comprimidas en años. Se paró frente a la aldea y juró protegerla, no solo de enemigos externos, sino de sí misma, de los sistemas que creaban danzos, de las ideologías que creaban obitos. El sistema Shinobi está roto, le dijo a su consejo. Crea niños soldados, cultiva trauma, perpetúa ciclos de violencia, y vamos a cambiarlo, no de la noche a la mañana, pero gradualmente, consistentemente, hasta que ningún niño tenga que vivir lo que viví. Fue controversial, fue resistido. Pero Naruto tenía algo que la mayoría no tenían, la certeza absoluta de alguien que había visto ambos futuros, que sabía exactamente a dónde llevaban los caminos de odio. Kurama observaba desde dentro. Te has convertido en un buen líder, mocoso, incluso si estás constantemente atormentado por fantasmas de futuros que ya no existen. ¿Los fantasmas alguna vez se van? No. Pero aprendes a vivir con ellos. Aprendes que el pasado no se puede cambiar, solo se puede entender. Y el futuro no puede ser controlado, solo influenciado. Una noche, Naruto se sentó en la oficina del Hokage.
La misma oficina donde había hablado con Hiruzen hace tantos años. La misma oficina donde había jurado que cambiaría todo. Miró sobre Konoha y vio luces, vidas, historias desarrollándose en direcciones que no podía predecir. Y por primera vez en años sintió algo parecido a la paz. No paz completa, no ausencia de arrepentimiento, sino la paz de alguien que finalmente acepta que no todo puede ser salvado, que no todo debería ser cambiado, que a veces el mayor acto de amor es dejar que las personas escriban sus propios destinos, incluso cuando sabes que esos destinos incluirán dolor. El pasado no quería ser corregido, murmuró a la noche. Quería ser entendido. Era una lección que había costado 2 vidas aprender, pero finalmente Naruto Uzumaki la entendía. El viaje al pasado no había sido una bendición, había sido una prueba, una pregunta del universo. ¿Qué tan lejos irías para salvar a los que amas? ¿Y estarías dispuesto a aceptar las consecuencias? Naruto había ido tan lejos como era posible, había salvado a algunos, perdido a otros de formas diferentes, cambiado el mundo en maneras sutiles e impredecibles, y a través de todo, había aprendido la lección más difícil, que el heroísmo verdadero no es salvar a todos. Es elegir quién salvar sabiendo que no puedes salvar a todos. Es vivir con esas decisiones. Es cargar ese peso sin dejar que te destruya. Las estrellas brillaban sobre Konoha, las mismas estrellas que habían brillado sobre campos de batalla, sobre funerales, sobre victorias y derrotas. Y bajo esas estrellas, Naruto Uzumaki, séptimo Hokage de Konoha, en una línea temporal que no debería existir, hizo una última promesa. No voy a desperdiciar esta segunda oportunidad. No voy a obsesionarme con corregir cada error. Voy a vivir, voy a liderar, y voy a asegurarme de que el mundo que creé sea uno que vale la pena proteger. Kurama ronroneó con aprobación. Ahora sí estás hablando como un verdadero Hokage. Y en la distancia, en algún lugar entre el tiempo y la memoria, el eco de Jiraiya sonreía, porque su estudiante finalmente había aprendido la lección más importante, que el pasado es un maestro, no una prisión, que el futuro es una posibilidad, no un destino, y que el presente, este momento imperfecto y complicado, es todo lo que realmente tenemos. Naruto Uzumaki había vuelto al pasado, había cambiado el mundo, y al final, el mundo lo había cambiado a él. Lo había enseñado que el poder verdadero no es controlar el destino, es tener la sabiduría de saber cuándo luchar contra él y cuándo aceptarlo. Es tener la fuerza de vivir con las consecuencias de tus decisiones. Y es tener el coraje de seguir adelante incluso cuando cada paso se siente como caminar sobre los fantasmas de futuros que nunca llegaron a ser. Esta era su historia, no la que recordaba, no la que había planeado, sino la que había creado con cada decisión dolorosa, con cada sacrificio calculado, con cada momento de duda y cada chispa de esperanza. Era imperfecta, era complicada, era suya, y eso tendría que ser suficiente.